Fe en Acción. Así que lo motivo para que se quede con nosotros. Si no has visto todas las predicaciones anteriores, te motivo para que vayas a nuestra página de Facebook y busque las predicaciones, o puedes ir a nuestra página de... Buenos días, mis hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger y quiero dar la bienvenida esta mañana a nuestra predicación matutina. Vamos a estar hablando del libro de Santiago, versículo por versículo, Fe en Acción. Así que lo motivo para que se quede con nosotros. Si no has visto todas las predicaciones anteriores, te motivo para que vayas a nuestra página de Facebook y busque las predicaciones, o puedes ir a nuestra página de YouTube. Así que vamos a ponerlo aquí abajo para que puedas mirar la descripción. Te invito a que prepares tu Biblia y estés con nosotros. Así que gracias por acompañarnos. Así que no te vayas. Pues no pasó nada que podamos lamentarnos. Y hoy estamos nuevamente de nuevo cumpliendo lo que enseña la palabra, que cuán dichoso es cuando los hermanos adoran juntos en armonía al Señor. Como decíamos el domingo, pues todo lo que hacemos para el Señor es parte de nuestra adoración. Entonces vamos a Tito capítulo 2 y vamos a estar leyendo versículos 6, 7 y 8. Puede indicar cuando ven cuando estoy ya localizado. Estamos en nuestro estudio versículo por versículo de la epístola a Tito, que estamos estudiando los miércoles. Y hoy vamos a llegar a una sección más. ¿Lo tiene? Dice el versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Demos gracias a Dios. Padre del cielo, te bendecimos por la oportunidad que tú nos das de unirnos en adoración, que nos da la oportunidad para reunirnos a leer, a estudiar tu palabra. Te pedimos que ella pueda penetrar a nuestras vidas y que estas palabras que fueron dirigidas a Tito para ministrar en la iglesia de Creta, Señor, también puedan ser aplicadas, podamos encontrar la aplicación para nuestro tiempo, muchos años o siglos después. Señor, danos la disposición necesaria para someternos a tu palabra. Señor, y que podamos poner en práctica lo que ella nos enseña. Danos un corazón como lo de Berea, Señor, que cada día podían escudriñar o examinar lo que habían escuchado, lo comparaban con lo que tenían de la palabra, para ver si concordaban. Señor, danos ese corazón como iglesia, que no solo estemos dispuestos a escuchar tu palabra con intensidad, con pasión, con amor, sino que también estemos dispuestos a correr la milla extra, de examinar lo que estamos escuchando para ver si está de acuerdo con el contexto o la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Hemos dicho ya en varias ocasiones que el apóstol Pablo está instruyendo al joven pastor Tito para que ministrara en la iglesia de Creta. Y la idea era que pudiera desarrollar una iglesia saludable, y para poder ser una iglesia saludable necesitamos ser expuestos a la sana doctrina.
Para que no haya confusión, iglesia saludable no significa de que es que todos somos perfectos y que nunca nos equivocamos. No tiene nada que ver con eso, porque nos vamos a seguir equivocando, vamos a seguir fallando los unos a los otros, pero podemos decir que somos saludables cuando, a pesar de esas discrepancias que podamos tener entre hermanos, podemos solucionarlas a través de lo que la palabra de Dios nos enseña. Que a pesar de que quizás falsas enseñanzas se puedan infiltrar, podamos contrarrestarlas con la palabra que hemos aprendido. Entonces, Pablo le decía al hermano Tito, o al pastor Tito, que para que pudiéramos tener una iglesia saludable, había un mandato general que estudiamos en el versículo 1 de este capítulo 2, y era que Tito tenía que hablar todo lo que tenía que ver con la sana doctrina. Y no solo eso, sino que su vida tenía que estar de acuerdo a lo que esa sana doctrina estaba enseñando. Ya hemos hablado al grupo de ancianos en la congregación, o sea, los varones de mayor edad, y de estos varones se les pide que sean sobrios, que sean dignos, que sean sensatos, que sean sanos en la fe, sanos en el amor y en la perseverancia o en la paciencia. También hablamos a las mujeres mayores, a las hermanas ancianas mayores. A ellas se les pide que sean reverentes en su conducta o en su forma de vestir, que no sean chismosas, que no sean esclavas del vino, que enseñen el bien. Y eso nos llevó al tercer grupo, que eran las jóvenes o las mujeres más jóvenes dentro de la congregación. Las ancianas deberían enseñarles a ellas a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser sensatas, a ser puras, trabajadoras en el hogar, bondadosas, que sean sujetas a sus propios esposos. Y añade algo al final del versículo 5 que es importante para que la palabra de Dios no sea deshonrada. Hoy llegamos al cuarto grupo y es a los jóvenes varones de la congregación. Y creo que este grupo es importante para Tito porque Tito hacía parte de ese grupo de jóvenes. Dicen los estudiosos que Tito más o menos era un poco menor que Timoteo. Ahí es donde nos hacemos esta pregunta: ¿quiénes son estos jóvenes a los cuales Pablo, el apóstol Pablo, está hablando? Bueno, estos pueden ser jóvenes que van desde cuando empiezan a estar listos para poder casarse, quizás hasta los 40, algunos comentaristas dicen 50 y algunos le añaden hasta los 60 años, todavía los ponen ahí como jóvenes, así que si tiene 60, pues para algunos comentaristas usted todavía está dentro de ese grupo de jóvenes. Pero para aplicación en nuestra cultura lo dejaremos ya quizás a los 40, ¿no? Ya aplicando a nuestra cultura y digamos a nuestra congregación. Lo digo por si usted lee en algún comentario otra cosa. Recuerde que Pablo le escribe a Timoteo, y por ejemplo vaya a 1 Timoteo 4, versículo 12. Esto es cuando Pablo le escribe al joven también Timoteo. Y bien lo que dice 4:12, creo que es uno de los versículos que a veces, muchas veces nosotros compartimos con los jóvenes, pero cada vez que pensamos en este versículo estamos pensando en adolescentes. O quizás estamos pensando en jóvenes adultos, quizás por ahí hasta los 25 años, y le decimos: joven, mira lo que dice la palabra, ninguno tenga en poco tu juventud, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Lo interesante es que para ese tiempo Timoteo andaba entre unos 35 y 40 años más o menos.
entre 35 y 40 años, y el apóstol Pablo le dice, mira, tú tienes 35, 40 años, que nadie tenga en poco tu juventud. Timoteo era un poco más menor, Tito, perdón, era un poco menor. Algunos dicen que podría estar entre los 30 y 35 años de edad. Así que si seguimos ese patrón en nuestra congregación, por lo menos en la Iglesia del Calvario, tenemos una gran cantidad de hombres jóvenes. Una gran cantidad de hombres jóvenes a los cuales el apóstol Pablo les va a hablar a través de Tito en este pasaje. Entonces, como Tito era un joven, tenía una mayor contribución a los jóvenes de la iglesia. Entonces, Pablo quizás toma el versículo 6 para enfocar a los jóvenes y mire que hace algo interesante. En el versículo 7 y 8, si usted lo lee o le prestó atención cuando leímos, el apóstol hace un cambio. Deja de hablarle a que le hable a los jóvenes de la iglesia, y Pablo a quien le habla en el versículo 6 y en el versículo 7 y versículo 8. Le habla a Tito. Y nos tenemos que hacer la pregunta, bueno, ¿por qué hace ese cambio el apóstol Pablo? Quizás, volviendo a lo mismo, ¿no? Porque Tito estaba dentro de ese grupo de jóvenes y debía ser ejemplo a esos jóvenes. Hay tres aspectos que encontramos en estos tres versículos que el apóstol Pablo está tocando. Y el primero es la exhortación, el segundo aspecto es el ejemplo y el tercer aspecto es el efecto. No se los puse allá, perdón. Exhortación para los que están anotando, ejemplo y efecto. Miremos en primer lugar la exhortación, versículo 6. Dice el apóstol, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Lo primero que vemos es que el apóstol Pablo hace un llamado a esos jóvenes, mire, hasta los 40 años, así que usted tiene 30 y algo todavía, usted entra dentro de ese combo, a que sea prudente. Y mire que es lo mismo cuando usted nota que es interesante que esa palabra habló de manera específica también a quienes, a los hombres adultos. También le habló a las hermanas adultas, a las jovencitas. O sea, cada uno de los grupos de la congregación en particular somos llamados a vivir en prudencia. No es para que algo solamente para tal grupo, no, todos. Ahora que luego él le da el mensaje más específico, como para que luego, quizás conociendo el ser humano, que digo, de nosotros no dijo nada, no, sí, para cada uno de nosotros. O sea que la prudencia es un estándar de vida del creyente. Es una forma digna del evangelio. Así que las ancianas, los ancianos, las mujeres jóvenes, los hombres jóvenes, todos somos llamados a la prudencia. Nadie se escapa. Todos necesitamos la prudencia, ¿no cree usted? Y cuando hablamos de esa prudencia, habla de alguien controlado. Alguien que no se deja llevar por sus pasiones. Alguien que desarrolla o tiene un buen juicio. Alguien que es equilibrado. Eso es una persona prudente. Y nadie nace con esa capacidad. Ni tampoco se aprende de la noche a la mañana. Creo que eso se va aprendiendo con el tiempo y a medida de que tú y yo primero sigamos la instrucción bíblica y segundo nos rodeemos de personas prudentes. Si usted anda alrededor de personas imprudentes, ¿qué cree que va a pasar? Va a actuar con imprudencia.
Pero usted anda alrededor de personas que son prudentes, cuando usted cometa alguna imprudencia, ellos lo van a llamar al orden y le van a ¿qué? Lo van a corregir. Por eso Pablo dice aquí, exhorta a sí mismo, o sea, de la misma manera como lo has hecho con los demás grupos, hazlo con los jóvenes. Mire cómo alguien, un pastor inglés, definió lo que era la prudencia, lo definió de esta manera. La prudencia es la capacidad de discernir y de ver la importancia de las metas divinas en una situación y elegir esas metas en lugar de los deseos y preocupaciones propios. Mire cómo él define la prudencia para el creyente. La capacidad de discernir o identificar y ver la importancia de las metas divinas en cada situación de tu vida. Y no solo eso, dice es elegir los propósitos o las metas de Dios en lugar de elegir tus propios deseos y propósitos. Un ejemplo bíblico lo encontramos quizás cuando María fue llamada para ser la madre del Señor. Ella tenía propósito. ¿Cuál era el propósito material que tenía María? Pues casarse, ya estaba comprometida, tenía el anillito en la mano, si usamos nuestros términos modernos. Y ella tuvo la capacidad de discernir qué era lo más importante, hermano. Qué tremendo. Capacidad de discernir todo lo que tiene que ver con las metas divinas y mis deseos y hacer la separación. Ahora, Dios no está diciendo de que usted no disfrute de sus deseos o algunas cosas que usted tenga. No, lo que está diciendo es que yo tengo la capacidad de que en el momento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que cuando tengo que decidir entre las cosas divinas y las cosas terrenales, yo no tengo ningún problema. Yo sé qué es lo que tengo que decidir. ¿Cierto? Bueno, vamos, por ejemplo, creo que esto nos ayudará mucho. Proverbios, capítulo 1, nos ayudará mucho a crecer en lo que es la prudencia. Proverbios, capítulo 1. Mire cómo comienza el proverbista. Dice, proverbio de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Luego nos comienza a dar los motivos por los cuales se escriben los proverbios. Versículo 2. ¿Para qué? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Versículo 4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Y el libro de Proverbios está lleno de consejos para la juventud. Es más, en este mismo capítulo, este hombre Salomón le dice a los jóvenes, mira, escucha el consejo de tu papá y de tu mamá. Y cuando llega el versículo 10, creo que es uno de los primeros versículos que todo padre cristiano le enseña a su hijo. Todo padre cristiano que realmente ama y está interesado en el bienestar de su hijo, le enseña ese versículo y se lo repite constantemente. Es más, cuando
Usted sabe, yo tengo ya dos hijos que están, dos hijas que están ya en estudios superiores, entonces este versículo hace parte siempre de mi charla a ellas antes de empezar su semestre educativo. Nos sentamos con ellas una vez más y vuelve otra vez el discurso de cada principio de semestre. Y le decimos una vez más, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, ¿qué dice? No lo consientas. Todo hijo cristiano, o todo, bueno, no lo van a decir todo hijo cristiano, sino todo hijo de creyente, mejor llamémoslo así de esa manera, porque no sabemos si son cristianos todavía, pero todo hijo de creyente al menos deberíamos hacerle aprender ese versículo a nuestros hijos, que lo tenga claro. Porque los pecadores los van a querer engañar. Dicen, no lo consientas. Es decir, otra palabra sería, no lo permitas. El joven inexperto, el joven que cree que todo está bien, el joven inexperto que cree que sabe todas las cosas, que quiere aprender a los golpes muchas veces. Aquel joven que dice, yo no necesito instrucción, déjeme aprender a mí solo. No. Por eso Dios te dejó un papá, una mamá y te dejó la escritura. Y por eso volvemos aquí a Tito, donde dice, exhórtalos para que sean prudentes. ¿Sabe que tristemente muchos jóvenes han dejado el consejo de papá, de mamá? Muchas veces han dejado el consejo de los líderes espirituales en las congregaciones. ¿Y saben dónde están? Muchos de ellos están en la cárcel. Y muchos de ellos, aparte de la cárcel, ya han fallecido prematuramente. Así que, joven que me está escuchando, no rechaces el consejo de tu padre. No rechaces el consejo de la instrucción de los maestros bíblicos en la iglesia local. No te duermas en los estudios bíblicos. Ahórrate problemas escuchando el consejo de la palabra. Vaya a Proverbios 15, versículo 5. Proverbios 15, versículo 5, ¿lo tiene? Mira lo que dice, el necio o el cabezadura menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. ¿Sí ve que la prudencia no se aprende de la noche a la mañana? ¿Cuál es el resultado de la prudencia? El que guarda la corrección, es decir, el que la acepta. O guardar es el que acata la corrección que se le está dando. Ahora regresemos un poco al capítulo 7 y en Proverbios, versículos 22 y versículo 23. Ahí el proverbista está, o el padre está instruyendo a su hijo en referencia a la mujer mala, se le llama ramera aquí en esto pasaje. Versículo 22 y versículo 23, mira lo que dice. Y algo interesante, a ver si lo digo. A veces nosotros, y no me van a interpretar lo que yo voy a decir, pero tenemos unos conceptos muy equivocados. A veces nos preocupamos mucho por cuidar a la muchachita. Y no estoy diciendo que no la cuide, no, cuídela. Pero cuando usted mira la escritura, a los muchachos eran los que más cuidaban. Y aquí está el consejo que se le da. Ah, no, es que yo soy hombre, ¿y qué tiene que ver? Con mayores vera. Miren lo que dice el versículo. Al punto se marchó tras ella como el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se aparta de la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Se despierta, joven. Porque cuando el pasaje dice que cuando se da cuenta ya es demasiado
tarde, ya la saeta o la flecha ha traspasado el corazón. Sé que hay exhortación para los jóvenes de huir de las pasiones juveniles. El apóstol le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 2:2, creo que también hemos escuchado ese versículo muchas veces, dice, huye de las pasiones juveniles. Yo creo que, ya me acuerdo, este pasaje hace unos años, meses ya, una jovencita había cumplido años y los papás hicieron una pequeña comida y nos invitaron y nos acercamos a ellos. Y yo compartí este versículo con esta jovencita. El apóstol nos llama a huir, pero nos llama que al huir tenemos que buscar algo, dice el pasaje. Ahora, o sea, huye de las pasiones juveniles, pero sigue, o sea, persigue la justicia, persigue la fe, persigue el amor, persigue la paz. ¿Con quiénes? Con los que de limpio corazón invocan al Señor. Es decir, asóciate con personas que crean que lo mismo que tú crees. Amós dice, andarán dos juntos sin que estén de acuerdo. Yo por eso, yo no estoy en contra de que usted pueda tener algunas amistades que no son cristianas. Creo que todos las tenemos. Pero cuando uno encuentra creyentes que dicen que son cristianos y usted los ve asociándose más con gente del mundo que con los que conocen a Jesucristo, es algo preocupante. Y no me diga que está evangelizando, porque usted ve las asociaciones a largo tiempo y usted no ve llegar a la gente. Si la gente estuviera llegando, uno dice, bueno. Entonces, claro que hay que huir de las pasiones, hay que seguir la justicia, la fe, el amor, la paz. Pero también tengo que asociarme con las personas que persiguen lo mismo que yo persigo. Persigo porque es mucho más fácil, porque nos vamos a apoyar. Porque cuando le dice al matrimonio que cuando uno cae, el otro ¿qué? Lo levanta. El joven imprudente, el joven confiado que dice, yo puedo solucionar esto, yo me las apel, yo lo puedo hacer solo. El apóstol Pablo le dice, no, tú no puedes, huye. La estrategia de José es la única que vale, salga corriendo. Y esa es la estrategia de José. Ahora note que el apóstol Pablo le dice al joven Tito, al pastor Tito, exhorta a los jóvenes. Él debía hablar con ellos, él debía enseñarles la palabra. La palabra exhortar es todo lo contrario a lo que mucha la gente piensa. Cuando usted le habla de, me van a exhortar, la gente siempre está pensando en un regaño o en un llamado de atención, aunque algunas veces lo involucra. Pero hermanos, la exhortación bíblica o lo que el apóstol quiere mencionar aquí va mucho más allá de darle un regaño a alguien. La exhortación implica ponerse a su lado para enseñarle y para guiarle. O sea que si tomamos esa definición, lo que el apóstol está diciendo ahí es, asimismo, ponte al lado de los jóvenes y enséñales a ser prudentes. Ponte al lado de los jóvenes y guíalos en el camino de la prudencia. La mayoría de los jóvenes, cuando quizás estamos aprendiendo, quizás en la adolescencia, aprendiendo ¿a qué aprendiendo? A desarrollar nuestra identidad, nuestra personalidad. Necesitamos mucha instrucción. Aquellos jóvenes también que pueden tener 20, 30 años, pero que recién están entrando en relaciones matrimoniales. Necesitan bastante instrucción de aquellos hombres que ya tienen experiencia en el matrimonio. Aquellos hombres que recién están empezando a ser padres. ¿Requieren qué? Exhortación de hombres que ya tienen mayor experiencia en prudencia a la hora de ser padres.
los jóvenes tienen la tendencia a pensar, oh, hay que disfrutar la vida, hay que pasear. La juventud es una sola, viaja, haz todo lo que tú quieras. Algunos cometen la imprudencia, porque esto es una imprudencia, de decir, bueno, yo voy a dejar de estudiar por un tiempo y me voy a dedicar a pasear. Bueno, eso es imprudencia. Ese joven necesita un hombre o una mujer adulta que ya sea prudente y se siente y dígale, mijo, mija, aterrice, ponte a estudiar. Ese cuento de que me voy a tomar un año sabático de descanso, necesitamos hombres prudentes que enseñen a los jóvenes a no actuar en esa imprudencia. Ese tipo de jóvenes necesitan un Tito al lado, que le diga, mira, con mucho dolor en el alma te voy a decir, estás equivocado. ¿Por qué? Porque tienes que aprovechar el máximo el tiempo para prepararte ahora que tienes fuerzas. Ahora que no tienes responsabilidad alguna, ahora que no tienes una esposa, que no tienes un esposo o que no tienes un hijo que tienes que cuidar, es ahora que tienes que prepararte para estudiar al máximo, no andar paseando y viviendo la vida loca. Por favor. Porque hoy usted encuentra hombres y mujeres que ya han entrado en la prudencia y dicen, ¿cómo me hubiera gustado haber aprovechado el tiempo cuando era joven? Y los que están jóvenes ahora están, dizque de año sabático. ¿Se puede entender eso? Dizque disfrutando la vida. ¿Cómo que disfrutando la vida? Ahora que tienes fuerza. Porque luego viene el matrimonio, viene el esposo o viene la esposa y ya se acabó el tiempo. Porque vienen otras responsabilidades. Vienen otras responsabilidades. ¿Saben lo que dice la Biblia, jóvenes, en Eclesiastés? Creo que usted lo conoce mucho. Lo hemos escuchado. Joven, acuérdate de tu Creador en tu juventud antes que vengan los días malos. Ahora, ¿qué son los días malos? ¿Qué son los días malos? Cuando empiece a llover mucho y caiga mucho granizo. Está hablando de la vejez. Cuando vengan los días malos. O sea, ahora acuérdate de servir al Señor. Los jóvenes ven la soltería como un problema. No, jóvenes, la soltería no es un problema. El apóstol Pablo ve la soltería como una oportunidad y le dice a los solteros, aprovecha ese tiempo para servir al Señor de la mejor manera posible, porque cuando te cases ya no será tan fácil. Y esto ya no es para, ya no me caso, no, el punto no es ese. No se vaya, no. El punto es que ya no va a haber la misma libertad. Por eso los jóvenes necesitan ser instruidos y lamentablemente muchos de los líderes se equivocan en cuanto a cómo se debe tratar a los jóvenes en las congregaciones. Y ahora estamos pensando en actividades, ¿cómo podemos mantener a los jóvenes y a los niños entretenidos? Perdóneme, pero es todo lo contrario. Es fundamental que los jóvenes conozcan la palabra del Señor y que sean guiados en prudencia a través de la palabra de Dios. Paul Washer, creo que algunos de ustedes lo han escuchado predicar. Si no lo ha escuchado, pues búsquelo. Pero si usted es de corazón sensible, entonces no lo escuche. Porque entonces va a creer que lo está insultando, o que le está tirando piedras, o que yo lo llamé y le conté su vida. Pero ¿sabe qué él dice? Él decía así, esa tontería de grupos juveniles, dice él. Los jóvenes deben estar con los adultos aprendiendo.
Nosotros en nuestros tiempos modernos es que hemos creado, a ver, la clase para el niño de 3 añitos, que para que así, para el de 5 añitos, para que el de aquí, para el jovencito aquí. Los tiempos, la iglesia en los tiempos bíblicos no tenía eso. Se juntaba toda la congregación, el papá y la mamá educaban a su chamaquito, le enseñaban al niño a estar calladito ahí y aprende porque aprende. Y ahí están los muchachitos y la iglesia toda estaba aprendiendo. Los jóvenes no necesitan premios, actividades, pijamadas. Los jóvenes necesitan exhortación en la palabra de Dios a vivir como jóvenes que impacten el entorno en que están con el evangelio. Los jóvenes deben ser expuestos a la palabra del Señor y deben ser enseñados a través de ellas, porque los jóvenes no llegarán a ser prudentes si no son enseñados a través de la palabra. Aquí hubo un tiempo que cuando algunos jóvenes decidimos que a los 25 tenían que ir para la clase de los caballeros, apenas cumplieron 25 más, nunca volvieron a la escuela dominical. ¿Por qué? Porque quieren estar entretenidos en otra cosa. No quieren estar con los hombres aprendiendo a ser hombres de Dios. Hermano, esto es importante. Y esto nos lleva al segundo punto que nos involucra, porque en este proceso de enseñar la prudencia se necesita, el ejemplo es crucial. Eso nos lleva al segundo punto. Miren lo que dice el versículo, y es el segundo aspecto, es el ejemplo. Versículos 7 y 8. Pablo le dice a Tito, Tito, preséntate tú en todo como ejemplo, 3 cosas: de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad, palabra sana e irreprochable. Tito, preséntate tú. O sea, Tito, no únicamente diles que tienen que ser prudentes, no, que ellos puedan ver en ti que tú eres prudente. La palabra ejemplo que es mencionada aquí es interesante porque leía que significa literalmente un golpe, como harías con un martillo. Y el que está tratando de explicar esta palabra dice que en Juan capítulo 20, versículo 25, se usa esa misma palabra en griego para describir, póngame atención, para describir las huellas que dejaron los clavos en las manos del Señor Jesucristo. Es decir, el clavo entró y dejó una huella. Esa es la idea. Es decir, que la palabra ejemplo aquí apunta a un molde. ¿Saben lo que es un molde, cierto? Apunta a un modelo o apunta a un patrón sobre el cual tú puedes trazar un dibujo. La huella de impresión. Pero en mi país nosotros lo llamamos el papel mantequilla, creo. Que usted quería dibujar algo, entonces usted agarraba el papel y ponía lo que quería dibujar y el otro papel mantequilla lo ponía usted encima y trazaba. O papel calca. Los que no tenían papel calca, entonces usted agarra la hoja que quiere dibujar y la pone en una ventana y luego le pone la otra hoja encima y en el reflejo usted ve todo el patrón. Cuando teníamos que dibujar los mapas, así los dibujamos. La pegaba en la ventana y... Eso es lo que está diciendo aquí Santiago. Ya voy por Santiago. Santiago para el domingo. El apóstol Pablo a Tito. Entonces Pablo le dice, mira Tito, debe ser la huella perfecta de virtud, el modelo que otros jóvenes puedan mirar tu vida y decir, yo quiero ser
como Tito. Así como si hay una cantidad de niños que quieren ser como Ronaldo, como Messi, como Mbappé, como Neymar. Las niñas quieren ser, no sé, como cualquiera de las chicas famosas. Se va a un campo de juego y ve a todos los niños ahí con camisa atrás. Messi, 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 CR7. Quieren ser como ellos. Pablo le dice a Tito, Tito, mira, tú tienes que ser ese ejemplo, que ellos digan, yo quiero ser como Tito. Yo quiero ser prudente como Tito, porque es joven igual que yo. Entonces es crucial para influir en los hombres jóvenes, que los jóvenes tengan hermanos, hombres mayores, adultos en la congregación a los cuales admirar. Y ahí es donde por lo menos en nuestra congregación entramos en conflictos. Porque el patrón de caballeros que podamos seguir, los que los jóvenes menores puedan seguir, es reducido. Que el patrón de servicio de los jóvenes, de modelo de servicio, sean los jóvenes, los hombres adultos. Que el patrón de cómo enfrento los problemas, yo no tenga que ir a mirar al mundo a ver cómo el mundo los enfrenta, sino que yo pueda voltear a mirar en la iglesia local donde yo asisto y pueda mirar, bueno, a ver, ¿cómo está enfrentando ese hermano el problema? Yo quiero aprender de él. El modelo de oración de los jóvenes tiene que ser que ellos vean a quienes, a los jóvenes o a los hombres en la congregación orando. Pero tristemente, si usted se pasa el domingo a la oración de la congregación, usted encuentra los mismos dos hombres de siempre orando. ¿Dónde están el resto? No es que tengo ideas de decir dónde están, pero mejor las dejo ahí. Esos jóvenes necesitan un modelo de aprender a perdonar, pero que lo puedan ver en quiénes, en los hombres adultos. Un modelo de paciencia, un modelo de soportarnos los unos a los otros, un amor, un modelo de amor, un modelo de tolerancia bíblica, no tolerancia del mundo. Porque la tolerancia del mundo es que yo tengo que, si él se identifica como mujer y siente en su corazón que es una mujer, aunque por fuera sea un hombre, yo tengo que tolerar eso. No, 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 no. No, no, yo no hablo de esa tolerancia, hablo de la tolerancia bíblica. ¿Cómo queremos ver hombres jóvenes que tengan pasión por la oración si ven a los adultos que no quieren orar? ¿Cómo queremos ver jóvenes apasionados por la enseñanza si no vemos a los hombres enseñar? No me va a malinterpretar por lo que voy a decir. Sacando a los grupos ya, ¿sabe? ¿Cuántos hombres tenemos nosotros en esta congregación que enseñan a los niños menores de 12 años? ¿Sabe cuántos varones hay? ¿Alguien se imagina? Uno. Todos los demás son hermanas. Uno. Todos los demás son hermanas. ¿Cómo queremos una generación de jóvenes apasionados por el servicio en la iglesia cuando vemos a los adultos varones que no sirven? Están, perdónenme varones, y como dicen por ahí, el que le caiga el guante que se lo chante, o el que le sirva el saco que se lo ponga. Si usted es de los que sirve, usted está tranquilo. Pero una cantidad de varones simplemente calentando banca.
los jóvenes están mirando. Hijos son los futuros padres el día de mañana. Hay un contraste en Mateo 23, versículo 3, donde Jesús acusó a los fariseos. Ese es un sermón o una charla de Jesús que es profunda y que habla con dureza a estos hombres. Y Jesús dice, no sean como ellos, como estos líderes religiosos, porque ellos dicen y no hacen. No seas como ellos, porque tienen mucho conocimiento teológico. Hay una cantidad de conocimiento teológico, pero a la hora de la hora no hacen nada. Ahora, ¿en qué fue llamado Tito a ser ejemplo? Bueno, lo primero que llama a ser ejemplo es ser ejemplo en buenas obras. Eso dice aquí. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. Sé ejemplo en rectitud, en nobleza, en el área moral. Tito, sé ejemplo. Ahora, yo quiero aclarar algo aquí para que no vaya a haber confusión. Cuando decimos ejemplo en buenas obras, que nadie salga pensando de que las obras van a salvar a nadie. La Biblia claramente en Efesios dice, por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un ¿qué? Un don de Dios. No por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Porque fuimos hechos creación suya en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó ¿desde cuándo? De antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ella. Somos salvos por gracias, pero no por obras. Pero las obras, es decir, nuestra forma de actuar o de vivir, demuestra que nuestra vida ha sido que transformada. Nuestras obras, nuestra forma de vivir, permite mostrarle al mundo de que Dios toma un pecador y lo transforma. O sea, no necesitamos, una vez más, hermano, no necesitamos adoptar tácticas extrañas o actividades para predicar el Evangelio de Cristo al mundo. Lo único que necesitamos es vivir el Evangelio. Cuando vivimos el Evangelio, se presenta la oportunidad para predicar el Evangelio. La gente va a decir, ¿qué onda contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Tú por qué hablas así? ¿Tú por qué piensas de esta manera? Que el mundo está cayendo y te veo que estás tranquilo. ¿Por qué estás tranquilo? Y entonces usted se le da la oportunidad más grande que el estado de Texas para presentar el Evangelio. ¿Por qué estoy tranquilo? Déjame decirte por qué estoy tranquilo. Como la historia del niño que va en el avión, hay mucha turbulencia y la gente está asustada y solo hay un niño que está sentado, tranquilo, feliz de la vida. Y alguien se acerca y le pregunta, para hacer la historia corta, niño, ¿y usted no está asustado, no está preocupado? No, yo estoy tranquilo, no estoy preocupado. ¿Por qué? Porque mi papá es el piloto. Hermano, tú y yo no estamos preocupados por el mundo. ¿Por qué? Porque mi papá, el Dios eterno, está en control. Él está en control. Y no nos sorprende nada. El pastor Martin Lloyd-Jones decía que el que conoce la escritura o el que ha leído la escritura no le sorprende de cómo el mundo está en este momento. Así que no nos sorprende, no nos agarra por sorpresa. Jesús le dijo a los discípulos, yo se lo digo con antemano para que ustedes no sean sorprendidos. Un ejemplo de buenas obras es que los hombres puedan decir, mira cómo las acciones de esta persona reflejan el Señor de Jesucristo. Lo triste es que muchos de nosotros decimos ser cristianos, pero nos estamos convirtiendo en un obstáculo para que la gente llegue a Cristo. Porque hacemos todo lo que el mundo
hace. Nos comportamos igual que ellos. Cuando hacemos actividades o fiestas hacemos lo mismo que el mundo hace. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Sabe que cuando yo le voy a contar algo? Yo hace unos años empezamos a casar, pues casaba a algunos hermanos y pues yo miraba que hacían algunas cositas y pues yo pues, la empecé a hacer. Pero entonces un día llegamos, digamos, a hacer una boda y era la primera vez que yo iba a hacer en inglés. Entonces yo me fui con los hermanos para que me ayudaran a traducir la palabra arras, ¿no? Las moneditas que entregamos ahí, todo el cuento, en inglés. Y entonces yo cuando empecé a hablar de ellos, decía, ¿eso qué es? Me decían ellos, ¿cómo que eso qué es? Y yo empecé a explicarle, me dice, "Yay". Ellos me miraron así como que, ¿y de dónde salió este? Yo salí volando de ahí como pude y me puse a examinar y decir, wow, pero es que lo que pasa es que yo me estoy catolizando, cristianizando. Y me enteré de que eso era pura práctica católica. Y dije, uy, Señor Santo, perdóneme. Y yo saqué eso de mi repertorio y dije, no, 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 no más, no más. Lo hice en ese momento de ignorancia. Sí, de todo ese rollo. No, es que no le quiero ni contar lo que me pasó un día con un lazo de esos. Pero mejor dejémoslo ahí. Si no me falla la memoria, creo que los últimos que sí me di cuenta fue con los hermanos Morín. Creo que ahí fue cuando se nos abrieron los ojos. Entonces ellos fueron los culpables de que nos abrieron los ojos, gloria a Dios. Hermano, tenemos que ser un modelo de bondad, de rectitud espiritual, que se manifieste en todo lo que hagamos. Miren lo que dice el versículo 7. Dice la segunda cosa, en la enseñanza mostrando integridad, dice, en la enseñanza mostrando integridad. La Nueva Traducción Viviente lo traduce con pureza de doctrina. Ahora vamos a tratar de entender lo que el apóstol nos está diciendo allí. Tito debía ser un ejemplo en la enseñanza mostrando integridad. O sea, posiblemente el apóstol estaba urgiendo a este joven de que se asegurara de que predicara la doctrina pura y fiel, como ya lo mencioné en el capítulo 1, versículo 9 y capítulo 2, versículo 1. Pero le está diciendo también no solo eso, sino que tu vida corresponda ¿a qué? A lo que se está enseñando. Por eso la traducción en lenguaje actual, mire cómo traduce este versículo, traduce de la siguiente manera: que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Todo. Integridad es que esto es el mismo aquí y allá. Que todo lo que tú hagas refleje, que es un reflejo, que se permita ver la seriedad de lo que tú enseñas. Tremenda labor. No solo era estarle diciendo ahí, sino que ahora tú tienes que empezar a reflejar en tu vida lo que estás enseñando. Luego en el versículo 8 añade, palabra sana e irreprensible. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de la siguiente manera: enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. O bueno, de que criticar van a criticar, porque si criticaron la enseñanza de Jesús, la criticaron. Pero ¿cuál era el problema? Que aunque criticaban, su crítica era sin qué, sin fundamento. Porque Cristo, por ejemplo, estaba enseñando la verdad. El apóstol Pablo estaba enseñando la verdad. Entonces lo que Pablo dice a Tito, mira, predica la verdad tal y cual, que si hay crítica, que sea sin fundamento. Porque estás enseñando la verdad. Que criticarán la voz, que habla muy pasito, que habla muy duro, que habla muy despacio, que habla muy rápido. Pero no la verdad. O sea, bueno, y recordemos que Tito ya tenía una buena teología. Él ya había recibido instrucciones
tenía una teología sana. O sea que él tenía esa buena teología. Lo que él tenía que hacer es simplemente, Pablo le dice, cerciórate que como lo estás predicando, así mismo lo estés viendo, para que vean el ejemplo no solamente hablado, sino un ejemplo vivido. Lo que yo le digo muchas veces a ustedes, debemos predicar el evangelio no únicamente con nuestros labios, sino con nuestro estilo de vida. ¿De qué sirve a la gente Dios perdona y hablarle de Jesucristo cuando nosotros no podemos perdonar a nadie? Ya me pregunto yo en mi ignorancia. Y la palabra sano que aparece aquí es la misma palabra que estudiamos en el capítulo 1. Es estar bien saludable, es sin mezcla y sin diluir. Entonces el trabajo que tenía Tito era tremendo. Pablo le dice, mira, quiero que los jóvenes sean prudentes. Es decir, que quiero que sus vidas estén bajo control. Pero para que ellos puedan ser prudentes o sus vidas puedan estar bajo control, tú, Tito, tienes que comprometerte a las buenas obras. Tienes que comprometerte a vivir una vida recta conforme a lo que estás predicando. Tienes que comprometerte a tomar en serio los asuntos del evangelio para que se refleje en ellos. Tito, no solo enseña la verdad, sino que tú tienes que mostrar con tu vida cómo se hace. ¿No dijo Pablo a los Corintios, no, que nuestras vidas son una carta ¿qué? Abierta. Hermano, el mundo nos está viendo. Y yo siempre lo comparo de esta manera. Todo creyente, aunque diga que no, siempre tiene los ojos puestos en cómo se mueve el pastor. Que hace, que no dice, hasta cómo se peina. Yo menos mal con ese problema no tengo. Bueno, de la misma manera como tú estás mirando a toda hora cómo se mueve el pastor, qué hace, qué no hace, cómo habla, qué no habla. Bueno, los del mundo que saben que eres cristiano hacen lo mismo contigo. Ellos te están mirando cómo te mueves, cómo hablas, cómo reaccionas, cómo manejas tus redes sociales, qué haces, qué no haces, porque cuando cometas el más mínimo error van a hacer lo mismo que tú haces cuando tu pastor se equivoca. Entonces Pablo dice, Tito, tienes que mostrarlo con tu vida. Entonces tenemos la obligación de vivir puramente, de acuerdo a la Escritura, con integridad, con obediencia. Tenemos la obligación de vivir con seriedad con respecto a todo lo que tiene que ver con la santa, con una vida santa. Y mire cómo termina el versículo 8. Quizás es el tercer aspecto, el efecto. En la parte final, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. La palabra adversario nos habla del propósito por el cual debemos vivir de acuerdo al estándar bíblico. No es para que el pastor deje de molestar o para que el pastor no me diga nada o el pastor esté contento. Y esto lo podemos comparar con el final del versículo 5 y con el final del versículo 10. Las vidas piadosas de los ancianos, de las ancianas, de las mujeres jóvenes y de los hombres jóvenes y también de los empleados. Parte de nuestro propósito es que el adversario se avergüence y que al lado de criticar a Cristo y a la iglesia tenga que quedarse callado. Los opositores siempre van a encontrar algo que decir, pero va a ser que mentira. Dice, vive de tal manera que el adversario se tenga que quedar callado. Hermano, el verdadero evangelismo no proviene de métodos o estrategias o mercadotecnia. Yo veo en las redes sociales ahí 5 pasos para hacer que tu iglesia crezca. Vale, ya se creen en el Espíritu Santo ellos. No, es de vidas rectas. Es que cuando usted y yo vivimos una vida recta y afuera nos ven y usted le dice, ¿por qué vive así? Es que Cristo transformó mi vida. La gente va a decir, yo quiero lo que tú quieres, lo que tú tienes. Pero cuando ven que nosotros vivimos una vida doble, que en la iglesia que cantamos Me voy con él a la Nueva Jerusalén, y en el trabajo o en las actividades que están fuera de la iglesia hacemos un desorden, ¿quién nos cree? O sea, ¿quién nos va a creer?
Los cristianos se casan, los no cristianos se casan. Pero cuando usted ve la fiesta de los cristianos y la fiesta de los no cristianos, ¿qué dicen? ¿Habrá diferencia o no hay diferencia? O si hay algún pagano ahí, el pagano cuando es la fiesta cristiana sale contento y feliz. Tan bonito que estuvo. O sale aburrido. Bueno, el pagano tiene que salir aburrido. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos nada de lo que ellos hacen. Nosotros no ponemos la música a que nos quieren reventar los oídos, no ponemos luces ahí, no ponemos humo, no ponemos pista de baile. Entonces ellos se van a sentir que aburridos. Tienen que salir de ahí. Ay, qué aburrida esa boda cristiana. Pero si es una boda cristiana y ellos salen contentos, es porque algo hicimos que no era adecuado. Tienen que salir aburridos, porque no es el ambiente de ellos. Por eso el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 2:11, dijo: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora, la palabra que aparece aquí, nosotros o vosotros, esta puede ser una simple referencia a los cristianos en general. ¿Por qué? Porque la gente con frecuencia juzga a la iglesia local o a la fe cristiana en general basado en lo que ven de dos creyentes. Si un hermano o una hermana de la congregación es chismoso, lo que va a decir es que todos los de la iglesia del Calvario son chismosos. Si a uno de los creyentes que vienen aquí en el Calvario lo ven en fiestas de esas, van a decir: pero ¿cuál es el problema si es que los cristianos la pasan en fiestas por allá? Yo los veo allá bebiendo y los cristianos, no, los cristianos no, esa persona en particular, al resto sáquenos de esa ecuación. Pero yo creo que esa palabra donde dice Pablo, vosotros, también se traduce, se incluye el mismo, porque hay otras versiones. De hecho, la Nueva Traducción Viviente, las Américas, creo, y la Traducción Lenguaje Actual traducen nosotros. Es decir, todos los creyentes en Creta. Posiblemente algunos incrédulos en Creta sabían de que había una relación estrecha entre Pablo y Tito. Por lo tanto, si Tito llevaba una vida ejemplar, era una buena representación ¿de quién? Del apóstol Pablo. Y si Tito llevaba una vida descontrolada, también iba a ser una representación del apóstol Pablo. Una forma como lo decimos aquí en nuestro tiempo, ¿no? De tal palo, tal astilla. ¿O cómo será el papá? Hermanos, tenemos tremenda responsabilidad, jóvenes. Necesitamos la prudencia, necesitamos ser instruidos. Los adultos necesitamos ser ejemplo de buenas obras, de enseñanza sana, para desarrollar una iglesia saludable y al mismo tiempo para que se nos abra la oportunidad para predicar el evangelio a aquellos que no lo conocen. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra, porque tenemos un gran número de jóvenes, hombres en nuestra congregación, Señor, que necesitan esta instrucción que tú mencionas. Señor, ayúdanos a aquellos que quizás estamos un poco más
adultos, Señor, a poder ser ejemplo en nuestras conductas, en nuestras buenas obras, en nuestra enseñanza, en nuestra forma de vivir. Señor, oramos para que los jóvenes puedan desarrollar esa pasión por servicio, esa pasión por la oración, esa pasión por predicar tu palabra. Oh Dios, pero que ellos puedan ver ese ejemplo en nosotros, en aquellos adultos. Señor, que puedan ver en nosotros hombres que se ponen a la brecha. Dios, levanta en esta congregación varones que quieran servir y no ser servidos. Varones que estén dispuestos, Señor, a correr la milla extra. Señor, a ser ejemplo en oración, en compromiso. Oh Dios, en tus manos estamos. Haz la obra, mi Señor. Reconocemos nuestra necesidad y nuestra carencia en esa área delante de ti. Señor, pero también te damos gracias por el remanente que tú tienes, porque siempre te guardas un remanente que tú usas. Señor, bendice a esos hombres fieles de esta congregación, para que puedan permanecer firmes en servicio a ti. Señor, y que los jóvenes puedan mirar a esa minoría, pero que puedan mirar a esa minoría y aprender de ellos, para que el día de mañana a ese remanente se puedan unir más jóvenes que han entendido, que han puesto la mirada en ti, Señor, y en aquellos varones que aún en medio de sus debilidades, Señor, están queriendo obedecer lo que Pablo dice a Tito en esta escritura. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.